Y bueno, al inicio agradecerle antes de nada a Íñigo que por segunda vez acuda a esta actividad con un formato diferente o una presentación diferente por causa de la pandemia, pero la verdad es que cuando le propuse no puso ni media pega. Cantado, me dijo. Y la verdad es que habíamos pensado en poder tener este coloquio antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero bueno, luego se nos echaron encima vuestros exámenes en diciembre y demás. Y al final yo creo que la desgracia ha sido suerte, Sí, sí. porque esto nos permite tener una perspectiva ya un poco más completa y bueno, pues Íñigo, yo solamente voy a decir, como ya sabéis muchos de vosotros que la habéis tenido el profesor, que es, él es profesor en los estudios de Relaciones Internacionales en la Universidad de Deusto, que sabe mucho del tema que le hemos pedido que comparta con vosotros, porque no solamente lo sabe a nivel teórico, sino a nivel práctico, ha estado implicado. Pero bueno, yo no me enrollo más, Íñigo, y bueno, pues darte la palabra y bueno, pues cuando tú quieras. Bueno, pues nada, lo primero, muchas gracias por la invitación. No es difícil que diga que sí rápido a esto. A otras cosas me resisto más, pero a esto hay un componente friki en mí sobre el tema que hace que me resulte imposible y además, bueno, pues la experiencia siempre ha sido buena, entonces, bueno, pues os agradezco que me volváis a invitar y bueno, y os agradezco a vosotras que hayáis venido, ¿no? Que tengáis el interés y que estéis aquí, ¿no? Entonces yo creo que lo primero, bueno, tampoco voy a echar un rollo aquí, rollo conferencia magistral y nada de esto, pero igual pues enmarcar un poco en torno al resultado no solo el resultado de las elecciones, ¿no? Sino al punto de inflexión y de cambio que se ha generado a partir del cambio de administración y bueno, pues también cómo llego yo a esto, ¿no? Como uno de repente... Sí, Perdóname que te interrumpa, Íñigo. el Digo, micro igual, o más si cercano. quieres descansar un poco más la voz, Ah, no tener que vale. forzar, si quieres utilizar el micrófono, Sí, lo que tú veas. Si pero prefieres, hay solamente que eso darle aquí, es. ¿no? Cuando Ah, esté sí, ahora ya está, rojo, ya está. Estos políticos tienen que aprender bien. Cuando está rojo es que te están escuchando los demás. Eh, bueno, pues como os decía, ¿no? Como lo primero igual sería compartir, me parece justo compartir cómo llega alguien a estos temas, ¿no? Es decir, yo no estudié relaciones internacionales, no estudié ciencia política y además pues, soy de Bilbao, o sea que tampoco tengo mucha relación con Estados Unidos, ni mi madre, ni mi padre, ni nadie de mi familia, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, sería justo ver un poco primero eso y después, si queréis, pues yo os comparto unas claves que a mí me parece que han sido muy importantes y que ahora mismo pues plantean pues, desafíos, ¿no? O sea, se plantea un tiempo muy desafiante para Estados Unidos y para el resto del mundo, porque al final, por mucho que podamos decir que hay una crisis de Estados Unidos respecto a lo que fue y a lo que es hoy, indudablemente sigue siendo un actor suficientemente potente como para que tenga una influencia lo que sucede en el resto de los países, en el resto de las personas, en el resto de los actores de las relaciones internacionales, ¿no? Bueno, yo estudié hace ya muchos años, estudié historia, me licencié en historia contemporánea, en la universidad aquí en Deusto. Después hice un máster no, algunos conoceréis, que es un consorcio internacional de universidades, y me fui a hacer la especialización a Alemania, Bochum, que es un sitio que, bueno, pues no es precisamente la joya de la corona de las ciudades alemanas, pero que fue como un poco el punto de inflexión, ¿no? Quizás el punto de inflexión fue cuando me fui de Erasmus. Me fui de Erasmus a Manchester un año, entonces el Erasmus era un año. Y bueno, ahí es obviamente donde aprendí inglés, porque yo pensaba que sabía inglés hasta que me fui a estudiar a Inglaterra y me di cuenta que no sabía inglés, efectivamente, que había estudiado inglés muchos años, pero que yo no sabía inglés. Ahí me ayudó a aprender inglés y después el máster lo hice allí, seguido de Alemania. Me fui a mi primer trabajo, que fue pues, casi una carambola, que surgió
en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Bosnia. Entonces había un conflicto abierto en los Balcanes y había un flujo migratorio forzoso importante y una situación bastante crítica en conjunto en Kosovo, Croacia, Bosnia, Serbia, ¿no? Ese fue mi primer trabajo, que básicamente fue pasar por una cristalera tal cual esta, ver un cartel que ponía ¿quieres trabajar en el ACNUR con el programa Sadako? Entonces la alta comisionada se llamaba Sadako Gata, era japonesa, y yo dije, ay, pues, bueno, en mi alemán entendí eso, que era pobre, muy pobre, el alemán quiero decir. Entonces yo le pregunto a unos compañeros, digo, oye, ¿qué pone aquí y tal? Me dijeron, pues pone esto, sí, esto mismo y tal. Y dije, ¿esto será para alemanes? Ahí entendí que en Alemania las cosas no son para los alemanes. En Alemania las cosas son para todo el mundo, por igual. ¿No? Esto tiene mucho que ver también con la historia de Alemania, claro. Entonces yo me cogí el ICE, que es el tren este rápido, como un ave, y me presenté en Berlín, hice una entrevista y me cogieron. La señora me preguntó de todo menos sobre mí. Me pareció estupendo que fuera español, ella había estado no sé cuántas veces en España, le encantaba España, me contó su experiencia. Total, que me dio el trabajo, pues me vino muy bien. Y ahí me fui, ¿no? Entonces fue mi primera experiencia internacional. Después pues fui acumulando diferentes experiencias, trabajé en un equipo de mediación en conflictos, aquí en Euskadi. Entonces existía el conflicto en Euskadi, el terrorismo, etcétera, etcétera. Os voy a contar la historia que ya conocéis. También con Sudáfrica, Irlanda del Norte y fundamentalmente Balcanes, que es lo que yo tenía la experiencia, ¿no? Después me fui un par de años a trabajar a Cuba, también con Naciones Unidas, y después me volví, hice un emprendimiento, nos fue relativamente bien, económicamente hablando, quiero decir, que también tenía que ver con lo que había hecho en Cuba. Y realmente no tuve nunca un contacto muy estrecho con Estados Unidos. Siempre me había llamado la atención, tal, pero no tuve un contacto muy estrecho, es decir, estudié algo relacionado con estudios americanos o hice un Erasmus allí, algo así, no. Mi primer contacto fue cuando, al llegar aquí de vuelta, me propusieron trabajar en la universidad, para lo cual había que escribir una tesis doctoral, y estaba un poco perdido y tal, a través del máster había estudiado bastante el tema de los años 90, ¿no? Y la intervención de Estados Unidos en países como Bosnia, que bueno, yo lo había vivido en primera persona, ¿no? Es decir, en Bosnia en aquel entonces pues había la presencia de tropas militares de bueno, muchos países y en particular de la OTAN, había un contingente de Estados Unidos de marines y de infantería importante. Y bueno, pues a mí siempre me llamaba la atención, ¿no? Cómo era esto de que los Estados Unidos estaban implicados en lugares del mundo donde en principio pues no tenía mucha relación, porque la relación entre Bosnia y Herzegovina y Estados Unidos pues no era mucha, ¿no? Así aparentemente lógica. Luego te das dando cuenta cuando estudias con los años que sí es lógica y que es muy evidente y muy estratégica, etc. Pero eso me costó unos cuantos años más darme cuenta. Entonces, bueno, pues decidí que podía ser un tema y tal, y como todavía no tenía tantas clases como ahora, que no te permiten hacer nada más que dar clases, pues tenía un semestre que no tenía clases. Y entonces dije, bueno, pues voy a emprender el doctorado y tal, y me pareció que era una buena idea empezar el doctorado fuera. Y ya que el tema iba a ser sobre Estados Unidos, aunque no sabía sobre qué, pues me fui a Boston, que como sabéis es un polo universitario importante, pues ahí está el MIT, está Harvard, está UMass, está Boston University, Boston College, hay bastantes universidades buenas, y empecé allí el tema del doctorado y bueno, ellos me ayudaron a definir, a comprender, y ya como estaba allí, pues aproveché, me quedé un tiempo y les pedí permiso para ir a las clases que tenían allí con sus estudiantes de posgrado y de doctorado y tal. Y entonces, claro, pues me empapé, antes de decidir qué tema, pues me empapé de clases tales como asignaturas tales como federalismo norteamericano, el sistema presidencial en Estados Unidos, constitución y política exterior, en fin. Claro, os podéis imaginar, eso sería impensable aquí una asignatura se llamada así porque no tiene un encaje en ninguno de nuestros estudios, pero en Estados Unidos es relativamente frecuente, ¿no?
que tanto en ciencia política como en relaciones internacionales, aunque ellos no hacen esa diferenciación tan clara, tengan este tipo de asignaturas. Entonces, claro, escuché a muchos de los mejores, además en Boston pues, era muy fácil, no había COVID, no había muchas conferencias presenciales, podías moverte de un sitio a otro, interactuar, ahí las universidades son muy abiertas, la gente escribes un email y la gente te recibe, te escucha el proyecto, te da críticas, una comunidad académica muy abierta. Y la verdad que me vino estupendo. Y ahí es donde di un punto de inflexión sobre Estados Unidos para mí. Es decir, entendí no solo a la sociedad, al vivir en la sociedad, sino pues en las claves, digamos, más intelectuales de cómo funcionaba, ¿no? Desde el inicio fui a cursos de Early US History, que es básicamente los padres fundadores, toda la historia de los padres fundadores, pero no desde un punto de vista histórico, sino de las semillas que sembraron y sobre lo que los demás han construido, que tampoco ha cambiado tanto, por cierto, es una peculiaridad de Estados Unidos respecto a otros países, que ha cambiado muy poco el marco en el que generan acciones políticas, ¿no? La Constitución es la misma, es la original, algunas tiene, ¿cómo se dice? Amendments, enmiendas, gracias. Tiene enmiendas, pero es la misma Constitución. Esto es algo, por ejemplo, que en la historia constitucional española, en fin, yo me acuerdo que en la carrera estudiábamos constitucionalismo español y aquello era como un sin vivir, ¿no? O sea, como un libro de recetas infinito. A cada año, a cada 2 años, que había un vaivén liberal conservador, bueno, en fin. Eso es otra realidad en Estados Unidos. Entonces ahí, luego a partir de ahí definí mi tema de doctorado y al final decidí escribir una tesis doctoral sobre la intervención estadounidense como instrumento para la hegemonía, ¿no? Y hice un análisis de por qué los Estados Unidos intervenían en unos países y en otros no. Y bueno, en concreto hice una comparativa entre por qué intervinieron en Balcanes, en concreto en Bosnia, y al mismo tiempo, en el mismo periodo de tiempo, no intervinieron en un país como Ruanda, donde había un genocidio. Había 1 millón de personas en aproximadamente 4 meses. Y casi sin armas de fuego, es decir, machetazos. Algo que era notorio y tal. Entonces, había habido siempre una explicación más o menos académico-política que la administración Clinton, a la que yo a conocer muy bien, porque al final, bueno, pues 2 años de investigación hace que es casi mucho, ¿no? La administración Clinton siempre había dicho que para cuando tuvieron la información de lo que había sucedido en Ruanda, en realidad ya era muy tarde para actuar, ¿no? Entonces, mi tesis fundamentalmente pues, era desclasificar los documentos que había producido la administración. En Estados Unidos existe esa posibilidad legal. Solicité casi 450 documentos para desclasificar y probar a través de esos documentos que los ejecutivos del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, Consejo de Seguridad Nacional, e incluso el presidente, sabían y conocían la realidad y que en unos sitios se decidió intervenir y otros no, pero las razones no eran por la gravedad del conflicto o por las consecuencias humanitarias que pudiera tener, sino por los intereses estratégicos de política exterior de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, esa fue mi... Entonces, en este espacio de tiempo, pues claro, en Estados Unidos, y en particular en Massachusetts, la gente es políticamente muy activa. Y si eres un poco friki o estás camino de serlo, como sucedía a mí en ese momento, o de serlo más, pues tienes muchas posibilidades de hacer muchas cosas que te despistan a veces de los estudios, que hacen que los estudios duren un poco más de lo que tenías planificado, pero que también te permiten comprender, que a mí me ayudaron mucho para comprender las dinámicas que hay detrás de cómo la gente vive, interactúa, manifiesta sus intereses políticos en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues en concreto había elecciones presidenciales y a mí se me ocurrió que, bueno, pues, que había un candidato que me gustaba más que el otro y que me parecía que Estados Unidos era muy buena idea que eligiera un candidato afroamericano a la Casa Blanca y que eso podía suponer un cambio brutal, ¿no? Y si esto... bueno, primero había hecho campaña, confieso, había hecho campaña por Hillary Clinton en las primarias, perdió, ganó Obama, y entonces me convencí a mí mismo que también era muy buen candidato y que también se podía trabajar en la campaña de Obama. Y entonces lo que hice fue pues, apuntarme y allí pues es un poco
parece como de película, me dice, pero ¿y eso cómo sucede, no? Porque aquí la realidad es muy distinta. Bueno, pues es así, tal cual. Tú vas, te apuntas y enseguida te van a buscar algo que hacer, ¿no? Porque la política funciona así. Y además la gente tiene esa cultura política. Porque viene de un pueblo pequeño donde el sheriff se le elige. Donde a las personas que ejercen cargos públicos prácticamente todas son elegidas. Y son elegidas de forma directa, no eliges un consejo que elige a alguien, ni eliges un... no votas a una lista cerrada, votas a las personas con nombre y apellido. Entonces hay esa cultura democrática diferente a la nuestra. Y bueno, pues eso, entonces yo como hablaba español, pues era relativamente muy útil para la parte de atracción del voto latino, aunque resultaba un poco raro, claro, porque cuando recibieron una llamada con una persona con un acento como el mío, pues imagínate que tú vives, vamos a suponer, en el condado de Miami-Dade, ¿no? Y que los estados, Florida sí es un clásico en disputa siempre, ¿no? Siempre anda ahí, casi siempre anda un estado, un swing state que dicen, ¿no? Que un estado que se puede inclinar hacia un lado o hacia el otro. Bueno, pues en ese momento era un swing state, era clave, ¿no? Porque tampoco los cálculos daban una victoria muy amplia. Era Romney contra Obama. Y bueno, pues nada, yo me apunté, pues luego entras en la maquinaria, pues vas metiéndote en la campaña y es muy divertido, la verdad. Es muy divertido porque además como extranjero pues lo vives de otra manera, claro. Entonces, eso pues volvió a suceder en 2012, claro, 4 años después, intenté volver a hacer lo mismo también, y eso es un poco también la experiencia que me acerca, aparte de lo académico, que me acercó a la realidad política, ¿no? De Estados Unidos. Y bueno, pues desde entonces, evidentemente, pues os podéis imaginar que en mi departamento, pues cada vez que suena algo a Estados Unidos, o hay una asignatura de Estados Unidos, o hay un elemento de Estados Unidos, o un componente de Estados Unidos, pues automáticamente acaba en mi mesa, lo cual yo agradezco muchísimo porque es un tema que me gusta. O si a alguien se le ocurre hablar de las elecciones y del resultado de Estados Unidos, pues me invitan, ¿no? Y lo mismo, pues la noche que eligieron a Biden, bueno, Biden en realidad no sabíamos que habían elegido a Biden, pero bueno, pues también, pues en ETV, Radio Euskadi, al final te acabas haciendo un poco conocido, entre comillas, relacionado con este tema. Y como sinceramente os confieso que tampoco hay tantos americanistas en España y tampoco hay tantos americanistas en el País Vasco, pues no sé si bueno o malo, pero estás en el top de la lista porque la lista es corta. Vamos a mirar el vaso medio lleno, ¿no? Y bueno, ese es un poco el background que me acerca, ¿no? Y desde la óptica bueno, pues hago el análisis. Bueno, Dalí me pedía que igual hiciera como una especie de valoración o, ¿no? De análisis igual a modo introductorio, lo que tú veas. Si queréis, si estáis deseando ya realizar alguna pregunta, ahí lo que veáis. Como queráis. Sí. Ahí les has descolocado. No esperaban tener que preguntar tan pronto. Sí. Bueno, si no sigo y pensáis una pregunta, venga, os doy un margen de minutillos. Vamos a ver, a mí, por no desalentar a nadie, a mí me parece que el resultado de estas elecciones, hay gente que dice es un cambio de era. Bueno, yo creo, soy optimista por naturaleza. Entonces quiero siempre ver la parte positiva de todo esto. La parte positiva es que Estados Unidos ha deshecho de una persona que ocupaba la presidencia, que ha sido electa presidente y que era el mayor enemigo de una de las instituciones que más estabilidad presta al sistema político norteamericano, que es la presidencia. La presidencia de Estados Unidos no es un cargo que dices, bueno, pues un cargo más, ¿no? Está el aparato del Estado. La presidencia tiene un rol ejecutivo, de poder ejecutivo, pero tiene un rol muy marcado que dota de estabilidad al país, que es como una especie de amalgama, de pegamento que une el país. Y es un país lo suficientemente diverso y complejo para necesitar esa amalgama. No es un país que se mantenga unido fácilmente. Tienen demasiadas diferencias entre espacios geográficos,
entre espacios económicos, entre modelos productivos, entre culturas, entre religiones, entre razas, entre lenguajes, o sea, lenguajes, perdón, traducido el inglés, entre idiomas, que necesitan de una estructura, una especie de cofre, ¿no? Que proteja el sistema, que cuide del sistema y que haga que todo el mundo tenga un espacio en ese sistema. Entonces, por ejemplo, un mal endémico es el racismo en Estados Unidos. Es una sociedad profundamente racista. No es que tenga una legislación racista, por ejemplo, ¿no? Como yo que sé, Sudáfrica en su momento tuvo pues unas leyes o el propio Estados Unidos antes de las leyes de derechos civiles, ¿no? En donde, por ejemplo, si eres una persona de color o eres una persona blanca, pues tenías derechos diferentes, ¿no? No es ese racismo, es un racismo que subyace y que tiene que ver con todo esto, y que tiene que ver con algo histórico. Entonces, históricamente la presidencia siempre ha debido de tener esa capacidad, no de generar problemas, sino de apaciguar los problemas. El presidente era esa figura que sembraba cordura, que sembraba calma, que hacía ver a las partes las posibilidades para entenderse, que generaba consensos, que buscaba, por ejemplo, consensos entre iniciativas legislativas que eran divergentes, ¿no? A veces los demócratas buscaban una cosa, los republicanos buscaban otra, y la presidencia era la que tenía que buscar un punto medio y hacer las cosas mover. Entonces, el problema que sucedió con la elección de Trump es que la presidencia, lejos de ser esa amalgama, se convirtió en el problema. Y esto, en la parte positiva, con la que yo me quedo, es que la elección de Biden ha solucionado esto. Biden es, si cabe, el presidente en ese sentido, perfecto. Es el presidente que entiende perfectamente el rol de la presidencia, que entiende la necesidad de ser flexible, de incorporar a otros aunque tengan una ideología distinta, pero que tiene agenda propia, obviamente, ¿no? Que la han elegido las mayorías para cumplir una agenda, pero que entiende el sistema, y que entiende el sistema americano y que cree en el sistema americano. Esto es un cambio tremendamente positivo. ¿Cuál es la parte pesimista? Pues la parte pesimista es la valoración que hay que hacer sobre hasta qué punto lo destruido durante estos años llega más allá de lo que Biden pueda reconstruir o de lo que pueda ser reconstruido por cualquier otro después. Hay una realidad, ¿no? Y es que Trump no es por sí mismo el problema, digamos que es el colofón de problemas que ya venían arrastrados, ¿no? Problemas de convivencia, de separación, de polarización de la sociedad. Es una sociedad, como os digo, muy compleja, es demasiado grande, es un país demasiado grande, con muchas diferencias, donde, ¿por qué no decirlo, aunque se esté grabando? Donde muchas veces el nivel de comprensión del ciudadano medio sobre la política es reducido. Están muy lejos de donde se hace la política. Y ese estar lejos a veces hace que mensajes simplistas, blanco y negro, sí y no, calen profundamente. Entonces, donde se identifica fácilmente, en lugar de la responsabilidad propia, al enemigo como responsable de mis males. Entonces, esto siempre ha existido. El Tea Party, que nace mucho antes que Trump, el Tea Party es prácticamente esto, ¿no? Y otros movimientos que siempre ha habido, la América Profunda, el supremacismo blanco, el radicalismo religioso. Ha habido muchos elementos de esto. El problema con Trump es que con ese caldo de cultivo llega un presidente que, en lugar de solucionar, lo que hace es elevar el fuego del caldo de cultivo. Lo pone a tope. Pues claro, eso empieza a hervir al punto de que estalla. Claro, ahora la gente dice, bueno, ya llegó Biden, ya está, ¿no? Entonces ahora ya reconstruimos el eje transatlántico, la cooperación con los europeos, la agenda de derechos humanos, qué sé yo, ¿no? Volvemos a Obama. No, esa es la parte que, a mi juicio, desgraciadamente no va a suceder. Yo creo que Biden puede ser ese presidente que siente cordura entre las partes, sí, eso es verdad, que reconduzca el país, pero Estados Unidos también es verdad que es como un transatlántico, no es una chalupa. Entonces, las chalupas, lo que tiene de malo es que cuando viene una ola grande,
se la llevan, ¿no? Tú vas, no sé si habéis montado alguna vez en una Zodiac, por ejemplo, o alguna barca pequeña, o así con un amigo por ahí que tenga, o lo que sea. Claro, está muy bien, la movilidad, vas rápido, giras cuando quieres, vas donde quieres. Wow, como venga a mar. El transatlántico, pues lo que tiene es que venga la barca que venga, normalmente eso sigue para adelante. ¿Cuál es el problema? Que para cuando empieza a girar, llevo ya un día girando, ya he girado, y digo, no, 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 que no era por aquí, no puedo hacer así. Necesito otro día para girar de vuelta. ¿Vale? Entonces, esto es un poco la situación política. Y luego hay otra parte y es que no sabemos si ese giro será posible porque a lo mejor el anterior capitán se ha cargado el timón. O los motores. O ha consumido todo el combustible. O sea, es decir, se dan como varios elementos a la vez. La pérdida de poder global de Estados Unidos ya no es el país que podía hacer y decir lo que quisiera a quien quisiera. Eso ya no es así. Sigue siendo un país muy poderoso. Pero se encuentra que incluso entre aliados clásicos ya no tiene la misma influencia. Por ejemplo, en Europa. Y esto es una cuestión generacional también. Es decir, mi generación creció, pues eso, con la música, la ropa, la cultura, el idioma de Estados Unidos. Era lo más. O sea, una cosa increíble. La siguiente generación, solamente una generación, 20 años después, es totalmente distinto. O sea, es la generación que cuestiona la política exterior de Estados Unidos, que cuestiona las intervenciones, la guerra a Irak. Esto es una realidad. Esto es uno de los elementos, ¿no? Otro de los elementos, ya lo hemos mencionado antes, el tema interno, lo que Trump ha hecho, ¿no? Y cómo ha deteriorado a la presidencia y cómo ha polarizado a la sociedad. Y luego hay otro elemento que es la propia política de Estados Unidos. Ahora mismo, en Estados Unidos siempre ha habido dos partidos. Bueno, siempre no, en la historia ha habido más partidos, pero bueno, recientemente, vamos a decir. Ha habido dos partidos, el Partido Republicano más conservador, ¿sí? Sería pues como un partido para nosotros, un partido de derecha, y el Partido Demócrata, que sería para nosotros un partido de centro, centro-izquierda. No existe un partido de izquierda-izquierda, ni un partido de extrema derecha. ¿Vale? Están subsumidos en los republicanos, digamos, y izquierda normalmente en Estados Unidos no hay una representación, no sienten ningún tipo de representación del Partido Demócrata, suelen ser outsiders que no participan en el sistema político, no hay un partido realmente de izquierda. Lo digo así porque gente que dice, esto es de izquierda, esto es de derecha, ya, pero no en el sentimiento europeo. Obama no sería un tipo ni del PSOE, sería pues una suerte de Ciudadanos, más o menos, o un centro, un partido de centro. En algunas cosas podría ser un partido centro-izquierda, pero yo no sé si clasificaría a Obama como un socialdemócrata, por ejemplo. No atendiendo al Obama que hizo campaña, al Obama que ha gobernado en políticas públicas. Pues bueno, y ahora la realidad también es que Trump, y con esto ya termino, sé que tenéis que tener las preguntas preparadas, la realidad también es que Trump ha generado en el Partido Republicano, ha cooptado, ¿no? Ha fagocitado al Partido Republicano. Entonces ahora estamos en un impasse donde no sabemos si los republicanos más moderados sabrán salir de esa situación, de ese statu quo que ha generado Trump, en el que bueno, ha radicalizado a los republicanos. Y los republicanos moderados no tienen capacidad de acción, están literalmente agazapados viendo pasar el tiempo. Y hemos visto que, por ejemplo, en el impeachment, en el segundo impeachment, ni siquiera los republicanos, los senadores republicanos se atrevieron a votar, aun cuando manifiestamente muchos de ellos sabíamos que estaban en contra de lo que había hecho el presidente, nunca se atrevieron a votar a favor del impeachment, ¿no? E incluso recientemente, ya olvidados de los impeachments, sin estar Trump, los republicanos siguen votando en el Senado en bloque en contra de lo propuesto por la Casa Blanca. Así que la Casa Blanca ahora mismo tiene una minoría, o sea, una mayoría justita, casi a nivel de empate. Lo que pasa es que como tiene la presidencia del Senado, la vicepresidenta es presidenta del Senado, pues bueno, pues a veces desempatan, ¿no? Entonces, esa es otra de las claves, ¿no? Es decir, bueno, ¿esto qué va a pasar?
pasar con los republicanos moderados como Mitt Romney tendrán un hueco, generarán otro partido, o será Trump el que genere otro partido, se volverá a presentar, se puede volver a presentar. Bueno, hay como muchas incógnitas. Entonces hay estos elementos, la pérdida de poder de la presidencia, la división política en el Partido Republicano, y luego, bueno, por último, no lo había mencionado, porque tampoco me quiero meter en fregados en casa, pero hay un problema también en el Partido Demócrata. El Partido Demócrata ha presentado un candidato que sí, que ha ganado las elecciones, que es un candidato muy mayor, muy varón, muy blanco y muy moderado. Y esto es una realidad que no se corresponde con la demanda social del votante demócrata. Claro, si al otro lado tienes Trump, me vale Biden. Claro, tengo, en términos, perdonadme que lo diga así, pero si tengo al demonio, pues cualquiera, hasta con un machete en la mano, me vale. No sé si elegiría el del machete si no estuviera el demonio, ¿no? No quiere decir que el presidente Trump sea un demonio. Políticamente hablando, quizás, pero no como persona, evidentemente. Entonces, claro, el Partido Demócrata también tiene un reto. Y tiene un reto que tiene que solventar en 2 años, no en 4, porque en 2 años hay legislativas. Y en esas legislativas se va a dirimir si se pierde la mayoría en las cámaras o no. Y además, esto se lo suelo decir a los alumnos, las legislaturas nunca duran 4 años. Las legislaturas duran 2 años y medio o así. Nada más que llegas, ordenas, limpias, eso te lleva unos meses, nombras, que nombrar miles de cargos. Muchos de ellos tienen que ser refrendados en el Senado, tienen que pasar por el proceso de refrendo. Después gobiernas, un añito, gobiernas y quieres hacer todo. Venga, iniciativas. Luego, al lado de un año dices, uy, que hay cosas que no van a salir, vamos a quitarlas. Y sigues otro año gobernando, con las que te has quedado, ¿no? Y luego, cuando llega al final de esos 2 años y pico, es que te das cuenta que dices, bueno, hay que elegir 2 o 3 cositas, hay que terminarlas y sacarles crédito político, porque me tienen que reelegir. Y la reelección dura 18 meses. La campaña dura 18 meses. Con lo cual, gobernar, poco. Y no creáis, esto para los que nos escuchen posteriormente aquí, no creáis que aquí es muy diferente. Es decir, son los mismos 4 años, las campañas quizás no duran 18 meses, pero también duran, ¿no? Porque además las campañas llevan procesos internos en los que hay que decidir quién va, quién no va, etc. Entonces ahí el Partido Demócrata tiene un reto enorme. ¿Quién va a ser el candidato o la candidata después? ¿Va a ser Kamala Harris? ¿Van a elegir los americanos a una mujer indodescendiente, afrodescendiente, californiana? Puede ser, puede que no. Bernie no se puede presentar más veces, porque si Biden es mayor, Bernie Sanders ya... Bueno, hay otras muchas figuras en el Partido Demócrata que se podrían presentar. Pero con la misma visualización del electorado. No, pero ¿qué visualización tenía Kamala? Poca. Y Biden, bueno, pero sí, porque ha sido vicepresidente y porque lleva toda la vida en el Senado, ¿no? Y en la política estadounidense, pero no, yo creo que además la opción ya no es la generación que tiene 78, casi 80 y pico años. No puede ser, eso no puede ser. El problema está en cómo atraes al republicanismo moderado a un espacio de consenso sin perder la izquierda de tu partido, sobre todo a la gente joven. Este es el gran reto de los demócratas, ¿no? Y los republicanos es cómo moderas para mantener el voto activo, cómo haces que la gente que por ejemplo, tengo cierta relación con Utah, como sabéis es un estado donde hay muchos mormones, hay una comunidad mormona muy importante y está a la iglesia fundamental, el templo, los mormones y tal. Bueno, y mira, justo está escribiendo ahora mismo, me llega un mensaje, no es broma, te lo puedo enseñar, de Utah. De que me han leído las cookies, me han leído
Y, por ejemplo, allí es un Estado profundamente republicano, pero sin embargo es un Estado profundamente trumpista. Perdón, antitrumpista. ¿Por qué? Pues porque Trump representa todo lo contrario a los valores tradicionales republicanos. La religiosidad, la comunidad, la familia, el orden. O sea, si ponéis Trump y esos términos al lado, no sale ninguna fecha. Perdón. Creo que es como casi la antítesis, ¿no? Y sin embargo le votan. Entonces ahí hay un tema que se tiene que dirimir, ¿no? Es decir, cómo el republicanismo recupera eso y sobre todo cómo apaga incendios, ¿no? Cómo hace que el supremacismo blanco, las organizaciones radicalizadas en un país donde además la formación de milicias en algunos estados es legal. Es decir, que nosotros nos pongamos a comprar armas y nos entrenemos como milicia, sería legal. No tendría ningún problema, incluso que fuéramos a clase con las armas. Bueno, a clase sería diferente porque hay unas leyes federales, pero que entráramos al campus quizás no, pero como esto no sé si es parte del campus o no, pues si no lo fuera, podríamos estar aquí perfectamente con nuestras armas, ¿no? No sé, igual tengo más cosas que abrir, pero si queréis os dejo también que preguntéis lo que queráis. ¿Cómo lo veis vosotros? Vosotras. A ver, Sonia. Porque tanto en las elecciones anteriores como en muchas elecciones se ha hablado sobre influencias de factores externos y terceros que han generado, según las redes sociales y según los medios de comunicación, según varios amigos, han generado que las elecciones actuales y anteriores fuesen fraudes. Y yo te quería preguntar cuál es tu opinión al respecto y cómo crees que eso ha influenciado luego en el americano medio su visión hacia la propia presidencia. Bueno, entiendo que la pregunta es si considero que ha sido un fraude o no y cómo estaba influenciado. O... Hombre, yo creo que es evidente que no ha sido un fraude. Quiero decir, podemos creer que el hombre no llegó a la luna, qué sé yo, que hay teorías conspiranoicas para todos los gustos y cada uno es libre de crearlas. Yo creo que es evidente que los procesos electorales americanos tienen muchos fallos, como los españoles, los franceses, los italianos o los suecos. Quizás hay elementos de mejora, por ejemplo, la digitalización, etcétera, pero bueno, no olvidemos que aquí votamos con una papeleta de papel que se cuenta manualmente con una serie de 3 ciudadanos que conforman la presidencia. Pero bueno, en cualquier caso, no vamos a poner ejemplos ni comparaciones que no son necesarias. Yo creo que no hay un fraude. En particular en estas elecciones, menos que ninguna, porque se han hecho recuentos, se han hecho muchas cosas que los propios estados que son los jurídicamente capacitados para hacerlo, han ordenado muchos elementos y mecanismos de control. Particularmente los estados que gobiernan gobernadores republicanos, obviamente han sido los más activos en el cuento, etcétera, han sentido una presión brutal desde la presidencia para hacerlo. Yo creo que han sido de las elecciones, sinceramente, que habrá habido seguramente errores, desde luego, y hay espacio de mejora, pero yo creo que no han sido un fraude para nada. ¿Para qué se alimenta? Hay dos cosas, ¿no? Tú decías, se está alimentando desde fuera el fraude. Hombre, evidentemente, minar la labor de la presidencia de Estados Unidos es claramente un objetivo político para países enemigos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando digo enemigos, no penséis que estoy hablando de guerra, nada de eso, pero hay países que son claramente enemigos de Estados Unidos. Rusia es un enemigo de Estados Unidos, China es un enemigo de Estados Unidos, Corea del Norte es un enemigo de Estados Unidos y algunos otros países. No vamos a ofender a nadie más, esto es como nos ofenden porque los digan que son enemigos, los digan. Hay otros que también lo son, pero parece que se ofenden cuando se lo dices. Por ejemplo, Pakistán, por ejemplo, ¿no? Y algún otro. Bien. Entonces, es un objetivo político. Sembrar el caos, el desorden, el descrédito a las instituciones es un objetivo político. Y en el caso de Estados Unidos, mucho más. Porque Estados Unidos es el ejemplo por excelencia de
donde la credibilidad los toca, porque es una democracia liberal, donde si no crees en que los ciudadanos pueden ser electos libremente y elegir a otros libremente, ya no hay nada más que hablar. Es la esencia de todo. Es la esencia de todo. Del funcionamiento de los estudiantes, de un colegio mayor, de una presidencia, en este caso de una jefatura de Estado, pero de un sheriff, de un fiscal, de todo, de todo. De los comités que gobiernan asuntos públicos en los condados, en las ciudades. Entonces, es un objetivo político, indudablemente. ¿Por qué? Pues porque siembra descrédito hacia el sistema, hacia la presidencia, que tiene esa función de amalgama, de crear consensos. Entonces, lo mejor que puedes hacer para desestabilizar un país es desestabilizar aquello que le da estabilidad, que le da consenso, que le da credibilidad. Y me preguntabas por último qué influencia creo que puede tener, ¿no? en que luego, por ejemplo, la toma del Congreso, etcétera, ¿no? Estos grupos radicales se hayan nutrido de ello. Claro, pero es que eso también es un objetivo político por parte de los enemigos exteriores y de los enemigos interiores. ¿Por qué? Pues porque al final Trump confía en que, lo mismo que ha hecho cuando ha gobernado, él confía en el poder de convencer a la gente de cuestiones simplistas, con explicaciones muy básicas de las cosas. Entonces, al final, pues, repetir, esto es lo famoso, ¿no? Repetir una mentira 1000 veces, pues, lo acaba convirtiendo en una verdad. Entonces, claro que tiene una influencia enorme. Y si a esto le sumas aquello que mencionábamos al principio, de que no es un país particularmente bien informado, particularmente culto, particularmente, participante de la vida intelectual, política, etcétera, pues mucho más, ¿no? De hecho, es un país donde hay unas claras diferencias en los índices entre las élites que sí que es verdad, que tienen niveles educativos muy altos, tienen universidades muy buenas, tienen centros de investigación estupendos, o sea, son muy punteros en muchísimas cosas, pero luego también hay grandes espacios de territorio y de población que no están en esa forma de funcionamiento, en ese orden social, ¿no? Entonces, claro que tiene una influencia brutal, pero no es una consecuencia, es un objetivo en sí mismo, influir, ¿no? Deteriorar la democracia estadounidense es parte de la política exterior de algunos y de la política electoral de otros. Por eso cuando el presidente jura siempre dice, ¿no? Juro defender la Constitución de los Estados Unidos. Creo que dice que juró proteger, no me acuerdo ahora mismo el take of oath, pero menciona específicamente de aquellos enemigos interiores y exteriores. Y esto se lo inventaron los founding fathers, que ya veían venir que no iba a ser fácil gobernar un conjunto de estados profundamente descentralizados. Tuvieron una guerra civil, no lo solventaron, y ahora que hay problemas sociales, pues esas tensiones que existen entre territorios, entre costas, entre ciudad y rural, entre blancos y negros, entre latinos y asiáticos, pues salen más a la luz, ¿no? Tía, pobre, es que llevabas todo el rato estaba diciendo cosas que ya te tenemos en cuenta. ¿Tan cerca, perdona? Del sistema. Ah, sí. Claro, tú ves que hay un sistema bastante bipartidista en que hay dos ideas, dos partidos y encima tampoco están también mediados en el vehículo y demás. Luego ves que esa división que también funciona una división totalmente de la sociedad y luego la presidencia o los políticos, la clase política. De verdad, Estados Unidos se podría considerar una democracia. ¿Una democracia? Vale. Dos cosas. Empiezo por la segunda, ¿vale? Yo creo que es una democracia y no solo una democracia, es una democracia avanzada. Las democracias no se definen, a mi juicio, por ser perfectas. Las democracias se definen por tener las garantías suficientes para garantizar un sistema que funciona en base a que todas las personas en pie de igualdad puedan ser electas y puedan elegir a otros. Para mí eso es el funcionamiento básico. Y que además tengan los mecanismos
para garantizar, es decir, una división de poderes, donde cada uno de ellos esté vigilado por los demás, con un tribunal, llamémosle Tribunal Supremo, Constitucional, Corte, qué sé yo, en fin, cada uno le llama de una forma distinta. Nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de dos, Supremo y Constitucional, ellos tienen un solo Tribunal Supremo que también actúa como Tribunal Constitucional. Es decir, hay una separación de poderes, unas garantías, unos mecanismos de corrección y, sobre todo, las máximas garantías de que cualquiera de vosotros puede ser presidente o votar a un presidente. ¿Vale? Si hubierais nacido en Estados Unidos. Bueno, podrían ser electos para cualquier cargo que no sea el de la presidencia. Tienes que ser ciudadano natural, tienes que haber nacido estadounidense. Eso es por lo que Arnold Schwarzenegger no... Exacto, eso es. Schwarzenegger no podría ser presidente de los Estados Unidos porque nació en Austria. Sí. Y luego, respecto a la primera parte, es muy importante entender que el sistema es bipartidista, pero no de partidos. Y esto es una enorme diferencia. Si mañana Daniel y yo nos ponemos de acuerdo y digo, hay que dar una vuelta a este tema de Bilbao, esto está muy mal gobernado, nos vamos a presentar. No podemos. No podemos presentarnos alcalde. Habría que hacer un partido, no seríamos suficientes, tenemos que hacer una lista, tendríamos que convencer a más gente, presentarnos. No podrían votarle a él para alcalde y a mí no para concejal. Vamos juntos. Esto es un sistema de partidos, es legítimo y es el que nosotros tenemos. Bondades y no tantas bondades. De todo, ¿no? Su sistema no es de partidos, es de personas. Y esto es muy importante, porque es verdad, los partidos allí son plataformas. Y cuando no hay elecciones, los partidos no pintan nada, dicho en plata. Son plataformas de lanzamiento de financiación, que es muy importante en el sistema americano. Si no tienes dinero, no te van a elegir. Porque no tienes forma de llevar a cabo una campaña, todo ya cuando es una campaña para un puesto ya senador, en fin, congresista, tal, ¿no? Y luego es un sistema de personas, no de partidos. Tú votas a la persona, con nombres y apellidos, ¿sí? Y las personas rinden cuentas a los ciudadanos de forma personal. ¿No? Nadie puede decir, no, es que, pero usted dice esto, no, es que Partido Republicano no, usted. Y usted tiene que rendir cuentas. Si usted tiene una oficina, como es concejal, tiene una oficina con su nombre ahí en la calle Larrínaga, en el número 13, con su nombre, y atiende lunes, miércoles y viernes de 5 a 8. Y como él está en tu circunscripción electoral, tiene todo el derecho a decir, oye, yo quiero una cita con el concejal. ¿Vosotros sabéis lo difícil que sería hablar con un concejal aquí? Y tiene que ver con lo de los partidos, ¿eh? Y ya no pongamos una ciudad demasiado grande. Bilbao no es una ciudad tan grande, pero por ejemplo Madrid sí lo es. Sería muy difícil acceder a esos concejales, ¿vale? Pero ahí es un sistema de personas. De hecho, se han dado casos de gente que se ha presentado a un cargo, se ha cambiado de partido y sigue en el cargo. Porque tú le votas a esa persona. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante también. Es bipartidista. Y si fuera un sistema de partidos tendríamos realmente muy poca riqueza. Pero es un sistema bipartidista donde es verdad que las dos plataformas, hay alguno más, pero bueno, fundamentalmente son estas dos plataformas electorales, pero la diversidad en los candidatos es brutal. Es brutal. Tú en el elenco de senadores republicanos o de congresistas demócratas o de alcaldes de ciudades, dentro de un mismo partido, tienes personas totalmente distintas. Algo que aquí haría que normalmente, pues no, estuvieras en un... Quiero decir, por ejemplo, estuvieras en Ciudadanos, te sientes más socialdemócrata, pues a lo mejor migras hacia el PSOE y si te sientes igual más a la derecha, pues igual migras a otras opciones como Vox o qué sé yo, ¿no? Allí es el candidato, y la gente vota al candidato y le hace responsable a candidatos políticos. Y el hecho de que tengan que elegirse cada 2 años congresistas, por ejemplo, hace que estés muy atento a lo que la gente quiere y espera de ti y a lo que prometiste a las personas, porque no te vuelven a elegir. No te aportan donaciones, con lo cual no te puedes presentar. Pues la mayor parte de los candidatos no reciben dinero de las grandes corporaciones. Esos son las presidenciales, está muy bien y tal. Luego te presentas alcalde de un pueblo, la gente es el peluquero, el profesor, el director de no sé qué, los que te aportan dinero, así de sencillo, y es absolutamente legal. Aquí no, que es otro sistema, ¿no? Aquí tú no puedes aportar a un candidato, por ejemplo, tienes que aportar a un partido.
pero porque es un sistema de partidos, claro. Y porque además está, bueno, pues está vigilado para que no haya, pues, bueno, en fin, para que no haya, pues, dineros de forma ilegal interrumpiendo el sistema. A mí me gusta más el sistema anglosajón, que no solo es en Estados Unidos. En los británicos, por ejemplo, todos los parlamentarios británicos, si os fijáis, el Parlamento británico no tiene sitio para todos. Si fueran todos y se sentaran a la vez, se quedarían de pie. Eso es muy significativo. Cuando tienen un parlamento donde no caben todos los parlamentarios, hay algo. Porque el parlamento está, hombre, bueno, tiene una razón histórica, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es, los parlamentarios británicos están en sus circunscripciones electorales. ¿Quiénes son los senadores elegidos por Vizcaya? De cualquier partido. ¿Os conocéis? Se ha caído hasta el susto. La realidad es que no. ¿Por qué? Pues porque el sistema de partidos hace que las personas no rindan cuentas a título personal sobre lo que votan, sobre lo que apoyan, sobre lo que no apoyan. Y además lo hacen con disciplina de partido. Porque nuestro sistema es así. A mí me gusta más en el que dice, oye, yo tengo que rendir cuentas a los ciudadanos de la tercera distrito de Los Ángeles. Tiene sus partes negras, porque al final te interesan solo lo que opinan tus electores del tercer distrito de Los Ángeles, lo que crees que van a votar, lo que crees que van luego a ayudarte a la reelección, y te vuelves te supeditas demasiado a la reelección. Los partidos te facilitan pues tener otro tipo de política, que no estás tan atado al dinero de la elección, a tener que gestionarte tu campaña cada 2 años. Bueno, eso es una ventaja del sistema de partidos, ¿no? Pero a mí me sigue gustando más el otro. Me gusta poder hacer responsable a una persona con nombres y apellidos de una votación, pedirle cuentas. Una parte del sistema democrático es la rendición de cuentas. Y en España hay muy poca rendición de cuentas. Muy poca, muy poca. Sí, yo te quería preguntar, ¿cuál crees que han sido las intenciones o los planes que tenía Donald Trump con la actitud que ha llevado desde que ha perdido las elecciones hasta lo que se tiene en el Capitolio? Entonces, más o menos, ¿qué es lo que intentaba conseguir? Porque me parece que... Fíjate, yo creo que... Es que me van a criticar, pero no importa. Sería la primera vez. Fíjate que yo creo que Donald Trump no quería el asalto al Capitolio. A mí ese día me preguntaron, ¿crees que es motivo de impeachment? En la televisión. Y yo dije, no. ¿Cómo que no? Pero si está instigando a todo el mundo. Claro, tenía que decir que sí, porque todo el mundo pensaba que sí. Y dije, pues no. Y además, jurídicamente hablando, habrá que demostrar con pruebas que ha instigado a una rebelión. Eso hay que demostrarlo. ¿No? ¿Pero cómo juzgamos a las personas? ¿Por las percepciones o porque dijo que habría que marchar hacia el Capitolio? Marchar hacia el Capitolio es un ejercicio de libertad de expresión. Quemarlo no. ¿No? Romper las ventanas para entrar, no. La obstrucción a la justicia en la investigación, la obstrucción a la justicia en la investidura y los votos, no. Porque lo que pretendían era parar la votación. Resistencia a la autoridad de los agentes federales que estaban allí, no. Bien, de acuerdo. Pero lo que Trump dijo, a mí no me parece... que indudablemente es lo suficientemente listo para saber que eso puede incendiar algo. Claro que sí. Pero no creo que ni que tuviera claro que eso iba a generar semejante problema como el propio asalto. Es que solo ha habido 2 veces un asalto al Capitolio, y la otra vez fue en 1812 los británicos que lo quemaron. Por una guerra, quiero decir. Entonces, las cosas se dirimían de otras maneras, ¿no? Había un desencuentro entre países y te invadían y te quemaban. Entonces, bueno, a mí me parece que por una parte no sé si realmente Trump tenía esto calculado y quisiera hacerlo así. Y luego me hacías otra pregunta que era ¿cómo crees que lo está gestionando, ¿no? Que creo que está ahí. Bueno, yo creo que salir de la Casa Blanca
te da una perspectiva que es muy difícil tener cuando estás en la Casa Blanca. Y todos los presidentes, yo he leído muchas, me he mudado hace poco de casa y me he dado cuenta de la cantidad de cosas que he leído en mi vida sobre presidentes de los Estados Unidos. Solamente porque al vaciar los libros y volver a llenar las baldas, digo, ¿tantos libros tenía yo? He leído muchas memorias, muchos libros sobre presidentes y tal, y todos coinciden en lo mismo, ¿no? El efecto burbuja que genera estar en el poder, y en concreto en la Casa Blanca, en el sistema americano. Yo creo que ahora Trump ha salido del efecto burbuja, aunque esté en una burbuja de protegido, etcétera, en la Florida y tal. Y creo que esto no quiere decir que no se vaya a volver a presentar, ¿no? Porque puede volver a presentarse. Tiene, como todos los americanos, la posibilidad de ser electo en 2 ocasiones porque hubo una enmienda constitucional que limitó eso, ¿no? ¿En qué está pensando? Hombre, yo creo que él está seguro de que no va a abandonar ese capital político que tiene, ¿no? No tengo tan claro que lo vaya a usar en política como que lo vaya a usar para protegerse a sí mismo. Uno de los elementos clave para el futuro de Trump son las demandas judiciales que tiene abiertas. Tiene demandas judiciales de orden fiscal que implicarían delitos penales muy importantes. La Fiscalía de Nueva York tiene abiertas unas demandas, unas investigaciones fiscales que podrían llevarle a la cárcel. Ya no tiene inmunidad. Y yo creo que él está más planificando esto que un regreso triunfal o liderar un partido nuevo. Tal. También te digo que si fuera así, pues esto es lo mejor que les podría pasar a los demócratas. Los republicanos siguieran siendo republicanos y además Trump hiciera un partido nuevo. Porque ya sabes lo que dice, ¿no? Divide y vencerás. Pero vamos, que no lo sé, sí que me gustaría saberlo, estaría muy bien. Pero sabemos muy poco de lo que Trump últimamente le pasa por la cabeza, no sé. No sé si igual hay que esperar a que Melania escriba unas memorias o de alguna entrevista, así igual, tipo como Harry y Meghan o algo así. Las escribe en Twitter. Igual las tuitea, sí, nos los va dando poco a poco a golpe de tweet. Miquel, ¿tú querías preguntar? Sí. No, siendo Donald Trump un elemento tan supuestamente desequilibrante para la sociedad americana, bueno, estadounidense mejor dicho, ¿dónde reside su apoyo y cómo es capaz de obtener tanto apoyo? Porque ha sido electo una vez, no habrá sido una vez, pero hace bastante apoyo. ¿Cómo es posible? ¿De qué le interesa? Vale, muy buena. Mira, primero hay un número muy alto de votos porque con la pandemia se ha activado el voto por correo y se ha facilitado, se han hecho reformas legales para facilitar el voto por correo en muchos estados. Esto ha hecho, gente dice, ha ido a votar más que nadie porque Biden y Trump han movilizado. No, Biden y Trump no han movilizado, lo que pasa es que la gente estaba en su casa y en el sistema americano no tienes día libre, tienes que pedir permiso para ir a votar, tienes que registrarte para ir a votar, no vas a votar y estar tu nombre en una lista que ha hecho el censo electoral porque no es así. Tienes que registrarte, bueno, es un sistema mucho más complicado. De hecho, lo que nosotros hacíamos era registrar a la gente. Como sabíamos que la mayor parte de los latinos, en principio, le iban a votar a Obama, lo que hacíamos, cogíamos el teléfono y decíamos, hola, buenas tardes, soy Íñigo Arbiol, le llamo de Obama para América. ¿Se ha registrado para votar? Bueno, ya sabe que el próximo tal, no sé qué, de noviembre, tenemos elecciones. ¿Se ha registrado para votar? Lo primero que preguntábamos. Y teníamos un software que íbamos dándole las respuestas que nos daban por teléfono, lo picabas. Entonces decían sí, si se había registrado para votar, dabas sí, y entonces te aparecía en la página un montón de cosas que diciendo, bueno, pues mire, como ya se había registrado para votar, es potencial votante. Entonces le decías, pues mire, tú sabías cómo se llamaba, dónde vivía, todos los datos que existían en el censo sobre esa persona, si alguna vez se había registrado como votante demócrata o republicana, y el software te iba llevando a darle argumentos. Y esos argumentos eran distintos si llamabas a alguien en la Florida que a alguien en Minnesota, ¿vale? Porque estaban adaptados. Si era de una minoría o era blanco, si era mujer o hombre, si tenía 50 años o 30. Entonces te iba dando argumentario y a medida que te contestaban unas cosas u otras, tú ibas picando. Luego ya avanzó la campaña y básicamente si te decía que estaba registrado y decía, y la siguiente pregunta es, ¿ha decidido por quién va a votar? Se puede preguntar. ¿Ha decidido por quién va a votar?
y entonces te decía como Lean, algo así como Lean Obama o Undecided, y entonces todos aquellos que se inclinaban ya por Romney, directamente los descartábamos. Decíamos, pues muchísimas gracias, que tenga buen día. Y los que estaban en duda, es a los que atacábamos, digamos, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, o sea, hago esta introducción para que entiendas cómo funciona la atracción de voto, ¿no? Primero, el número viene por el tema del correo. O sea, si volvemos a un sistema que no creo, en el que el voto por correo se reduzca, porque los americanos ya han visto que es fácil votar por correo, aunque el presidente Trump diga que las papeletas son falsas, etcétera, se han vigilado, se han vuelto a contar, se han contrastado, ¿no? ¿Por qué tantos votos? ¿Por qué, aunque pierdas, te vota tanta gente? Bueno, hay una parte del voto que no es para Trump, que es contra Biden. ¿Vale? Hay muchas personas que, presente lo que presente el Partido Demócrata, van a votar que no. O sea, se presente, qué sé yo. Al inverso, ¿no? Claro, que van a votar al Partido Demócrata. O sea, si presente lo que presente, el mismo argumento trasladado al Partido Republicano. Sí. Hay personas que, menos, pero hay personas que jamás votarán al Partido Republicano, no irán a votar, pero no van a votar al Partido Republicano, presente lo que presente. Porque son demócratas sí, pero en el Partido Republicano es más visceral aún. En el Partido Republicano hay una asociación de ideas y de principios, ciertos o no, con el Partido Demócrata. Es decir, lo que venga del Partido Demócrata es Washington, es las élites, es la élite educada que fue a la universidad urbana, etcétera, contra el ciudadano rural, básico, medio de Estados Unidos, que puede ser college o non-college, en fin, ¿no? Entonces, ahí hay un espacio tremendo. Ese voto nunca va a ir. Y hay una parte que no solo no va a votar demócrata se presente quien se presente, es que va a votar republicano se presente quien se presente. Hay mucha gente que ha votado a Trump con una pinza, pero le ha votado. Porque para él Biden representa todo lo malo que tiene Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque hace una generación su padre tenía una pick-up Ford pagada, una casa pagada, 4 hijos, la madre no trabajaba, tenía 4 hijos y a veces hasta se iban de vacaciones. Y funcionaba muy bien. Y ahora de repente dicen, bueno, ¿y qué ha pasado en este país? Que las ayudas me dicen, como la RGI aquí, me dicen que se la llevan los inmigrantes, donde los barrios negros tienen más recursos y se invierte más en ellos que en los barrios medios, donde hay más delincuencia y aquí nadie hace nada, y la delincuencia, por supuesto, son minorías y negros, donde, claro, esos mensajes calan profundamente. Entonces, elegir a Biden no es la persona que vosotros veis moderada, que dices, bueno, oye, es un tío que pues le podría votar también un republicano, ¿no? No, en la mentalidad de muchísimos millones de personas representa todo eso, representa el haber vendido el país a las multinacionales extranjeras, el haber sacado las empresas, porque a alguien, esto es muy humano, es decir, a alguien hay que echarle la culpa, yo no me lo voy a echar a mí mismo. Esto es algo que hacemos todos. Entonces, bueno, a ver, ¿y la culpa de esto quién tiene? Bueno, el tema culpa también, bueno, habría que trabajarlo, ¿no? Es un concepto que hemos heredado y que no sé si es muy útil para la humanidad pensar todo en lugar de responsabilidades en culpas. Pero bueno, vamos a pensar en responsabilidad. ¿Y quién es el responsable de esto? Nunca es uno. Siempre es alguien de fuera ha decidido hacer esto. Y entonces cuando yo no entiendo algo y me dicen, no, el problema es que tú aquí tienes un cuarto peor porque cuando viene un extranjero se lo dan. Y a ti te dan el malo por ser de aquí. Y te dices, pues va a ser verdad. Va a ser verdad esto, ¿eh? Y al final tanto lo repites que se convierte en una realidad. Aquí pasa también, ¿eh? Ir a mirar quién cobra la RGI. Mayoritariamente. Incluso porcentualmente de cuántos extranjeros la cobran contra cuántos no extranjeros. Claro, obviamente lo cobran más vascos, claro, pero es que más vascos que extranjeros en situación económica. Ya, pero incluso haciendo al porciento de extranjeros que viven en Euskadi, al porciento,
que no sale, que no es verdad. Que no es verdad. Y si dices, bueno, los delitos, ¿y por qué los cometen las minorías o los negros? Hombre, tasas de abandono escolar, violencia policial. Estoy hablando de allí, no de aquí. Que vamos, no vamos a echarle sal a nadie en la vida. Claro, es que son colectivos que están perseguidos. O sea, es un racismo mucho más profundo que el de aquí. Claro, en esa realidad, claro que hay más. Tenéis que leer el libro de Reparaz, Las Grietas de América. Es espectacular, es un libro pequeño. Y es tal cual la realidad. Si eres blanco o eres negro, vives otra realidad como ciudadano, con otras oportunidades. Entonces, hay millones y millones de personas que simplifican y que van a votar republicanos sí o sí. Luego también, no nos engañemos, Trump genera mucho atractivo. Es un tipo millonario que salía en la tele, porque allí no se ve la CNN, ¿eh? La CNN la vemos más europeos que americanos. Allí tú ves, pues, la versión del pasapalabra o de Sálvame, el americano. Entonces, claro, este tipo, durante 16 ediciones, se hizo millonario con un programa de televisión, un reality, donde se dedicaba a dirigir empresas ficticias y despedía a la gente. Y decía, you are fired. Y despedía a las personas, ¿no? Se hizo famoso, es un ídolo de masas. Eso también genera mucho atractivo, ¿sí? Entonces, dices, por ejemplo, ¿por qué sigue ganando en Utah cuando representa todo lo contrario a los valores tradicionales republicanos? Pues porque hay mucha polarización. Porque la gente no está en disposición de decir, bueno, vamos a ver, voy a eliminar mis prejuicios y voy a hacer un análisis de realmente quién es este Biden. No. Es más, Trump lo que ha hecho es ahondar en esto. No hay que darle muchas vueltas ni ser muy inteligente. Aquí la cosa está clara. Estos son unos izquierdosos que venden el país a los extranjeros y que no miran por nosotros. Y yo soy un tipo de fuera, que no soy político, soy un hombre de negocios exitoso, no sé dónde está el éxito porque se ha arruinado 40 veces y le persiguen por delitos fiscales, eso es éxito. Bueno, en fin, bueno, es igual, vamos a dejarlo ahí. Claro, al final llega la política y dice, no sé si lo visteis, pero en la toma de posesión dijo que iba a limpiar el pantano de Washington. Pues no sé si ha debido ser otro pantano que el diferente del que miramos nosotros, porque hoy Washington es más pantano que nunca, ¿no? O sea, ha despedido mucho más gente, ha metido personas en el poder ejecutivo, empezando por su familia, su hija, su yerno, ha tenido 4 o 5 asesores de seguridad nacional, 3 secretarios de defensa, en 4 años. Y los presidentes que no han cambiado nunca de asesor de seguridad nacional, en 8. Esto era quien venía a renovar la política, ¿no? Pero claro, es que eso genera millones. Yo tenía mucha oportunidad de hablar con mucha gente de Estados Unidos de entornos que no son universitarios, porque en el entorno universitario el pescado está vendido. En Nueva York ya sabes lo que hay, ¿no? Y esto no es un problema de Trump, es un problema sistémico. Es más, empezad a fijaros que va a haber un incremento de voto radical en las minorías que tradicionalmente votaban demócratas. Por ejemplo, los latinos. Se va a incrementar el voto. Ya se ha incrementado, en los resultados se puede ver. Pero claro, también es lógico. El latino, en su país, ¿qué vota? Cuando una persona vive en Honduras tampoco es el régimen mejor ahora mismo, pero qué sé yo, una persona que viaja de México a Estados Unidos y migra, ¿no? ¿Qué tipo de valores y opciones políticas tenía en México? A menudo conservadoras, religiosas, familiares, de comunidad. Eso no está en el Partido Demócrata. Eso la gente lo asocia más al Partido Republicano. Pues cuidado también ahí. Porque eso es una realidad que se va a dar. No sé si te he contestado o no, pero me queda a gusto. Más en política exterior que vaya a seguir Biden respecto a respecto a China, respecto a Occidente, yo creo que se
está haciendo la política de peso esta, ¿no? De estar en el Banco de París y demás. Y también respecto a política más militar que pueda llevar a cabo intervenciones o demás, si crees que habrá algo en su mandato. Yo creo que, al menos, no sé si habrá un segundo mandato, pero si en este primer mandato, en cuanto a intervenciones militares, yo creo que es una política muy prudente. No porque no esté encima de la mesa, sino porque no es prioritario. La prioridad es poner orden en casa y rehacer las alianzas tradicionales. Es decir, no tener demasiados fuegos abiertos. Es verdad que Biden ya ha elegido varios elementos a los que se va a dedicar, a los que va a dar prioridad y en los que puede haber fuego y aún así se va a meter. Pero no creo que vaya a ser una presidencia, una administración especialmente belicosa en estos años, salvo que surja de repente pues, un cisne negro, ¿no? Y que lo cambie todo, ¿no? Pero lo dudo. Va a ser una presidencia muy doméstica. Y en lo exterior, yo creo que va a tratar de, bueno, es lo que está haciendo ya, ¿no? Para empezar, ha elegido a Anthony Blinken, que es claramente un multilateralista, un tipo educado en Europa, o sea, claramente está buscando rehacer el vínculo transatlántico, pero yo creo que no deberíamos de esperar demasiado en política exterior. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo creo que porque en realidad Obama tampoco fue un tipo extremadamente, en política exterior, extremadamente pro derechos humanos, etcétera, etcétera. La política de seguridad nacional de Obama fue bastante realista al uso tradicional americano, ¿no? Entonces yo creo que Biden, en concreto en algunas cuestiones como el eje transatlántico, la negociación con Irán, los pactos de libre comercio, sí que será especialmente activo en retomar cosas que venían de la época Obama y que han sido muy importantes y que además él, particularmente él, de forma personal, ha llevado a cabo, ha sido el protagonista. Pero no creo que cambie mucho, por ejemplo, la cuestión con China. Y no va a cambiar mucho, creo yo, por la cuestión doméstica. El peso de lo doméstico en Estados Unidos va a hacer que no puedas tomar grandes licencias fuera. Es decir, vas a tener que seguir siendo duro con China, muy duro con China. Y además, no lo sé, yo no soy secretario de Estado ni lo voy a ser nunca, pero es verdad que quizás en este momento para Estados Unidos la opción más conveniente puede ser tener una opción dura hacia China. Quizás no una guerra comercial, por ejemplo, como ha sucedido con Trump, de aranceles o algo así. Quizás eso se pueda relajar un poco más, pero sí va a haber una confrontación. Pero va a haber una confrontación porque hay un cambio de ciclo. No puedes llevar a cabo la política de Obama de 2008 porque estamos en 2021. Y la realidad es muy, muy diferente. El peso específico de China y la capacidad que pueda tener para, entre comillas, comerle a todos Estados Unidos es mucho mayor, muchísimo mayor. Hay que ser mucho más asertivo con China. Ahora bien, yo creo que va a ser muy moderado, que la política exterior va a moderar, a templar la política doméstica, va a templar la política exterior muchísimo. Porque los americanos sobre política exterior tienen entre poco y nada interés. Y entre poco y menos 100 conocimiento. No hablo de las élites educadas en las universidades, hablo en general, ciudadano medio. Entonces, hay otras prioridades. Ahora mismo hay otras prioridades a las que tiene que satisfacer. Biden tiene que mostrar un perfil presidencial, de consenso, de reconstrucción. Soy el presidente que es capaz de vacunar 1 millón de vacunas en mis primeros 100 días, o los que sean, no me acuerdo cuánto se ha prometido. Y voy a vacunar a todo el mundo en un año, a los 300 y pico millones de personas. Y voy a hacer un package de reconstrucción de no sé cuántos millones de dólares que ya lo ha pasado esta semana pasada en el Congreso y en el Senado. Y voy a elevar el sueldo medio, o sea, el sueldo por hora medio, ¿sí? Sería como nuestro salario mínimo interprofesional, ¿sí? O sea, ese es el presidente que yo creo que va a ser. Que pueda haber elementos de política exterior que sean importantes, claro, es que los va a haber.
porque para empezar, la política exterior doméstica de Estados Unidos tiene que ver muchísimo con la exterior. A ver cómo haces todo eso sin tener alianzas estratégicas, sin proteger tus intereses comerciales, económicos, etcétera, etcétera. Pero no creo que sea un presidente especialmente belicoso ni con China ni con ningún otro. Lo dudo muchísimo. Tampoco lo ha sido Trump, ¿eh? Trump ha sido un presidente, al contrario, bastante aislacionista y poco amigo de intervenciones armadas. Fue bastante más belicoso Obama que Trump, ¿no? Por distintas razones. Obama porque yo creo que no le quedó más remedio, esto es lo que habíais. Cuando llegas a la presidencia te das cuenta de que una cosa es el candidato y otra cosa es el que tiene que gobernar. Y hay cosas que no te gustan, pero las tienes que hacer igual, y hay cosas que tienen un recorrido y hay que finalizarlas. Léase Afganistán, léase Irak, y que tú no puedes decir de repente, chao, yo me voy y hasta aquí he llegado. O sea, a lo mejor un país pequeño lo puede hacer, Estados Unidos no puede hacer eso porque el impacto negativo es mucho peor que el de quedarte. Pero yo creo que en el caso de Biden esto no se va a dar. Se van a retomar algunos temas, Irán seguro, relaciones transatlánticas seguro, algún tratado de libre comercio seguro, pero muy precavido. Que no se perciba nunca en Estados Unidos como cedemos a los extranjeros, no protegemos lo americano. Y de hecho, si miras la campaña, los documentos de campaña, continuamente es América primero, América primero, América primero, que es lo mismo que decía Trump, ¿no? Con otros vocabularios, con otras expresiones, pero es lo mismo. Una última pregunta. Yo no me resisto, no sé si vas a poder contestarme en 5 minutos, si ellos a lo mejor no se animan, pero hablabas al inicio en tu presentación de unos factores que vienen de antes. Yo tengo que reconocer que esta fractura que se ha evidenciado con el asalto al Capitolio a mí me dejó un poquito descolocado. Es verdad que mi visión no es la del americano medio, yo no estoy viviendo allí, estoy viviendo aquí, pero tampoco nos han llegado esas fracturas a través de los medios de comunicación previamente. Por ejemplo, el Tea Party que has mencionado, pues desde aquí la verdad es que yo lo percibía pues como un lobby de presión del Partido Republicano, pero que no tenía mucha más trascendencia aparte de eso. Obviamente has mencionado una serie de realidades, supremacismo blanco, las minorías, especialmente los negros. Hemos hablado del movimiento como el Black Lives Matter, precisamente ahora no me acuerdo de esta persona negra que eso es, que se hizo, que ahora está empezando la selección del jurado. Es decir, sí que es verdad que había una serie de tensiones, pero no se percibía que eso fuera tan virulento. ¿Realmente tú crees que esto puede seguir exponencialmente? Es evidente que las elecciones han evidenciado, a pesar de que no votan ni de lejos todo el posible cuerpo electoral en Estados Unidos, como has dicho, hay muchas dificultades para inscribirse, para votar, tienes que tener un interés muy determinado para hacerlo, pero ¿tú crees que esas fracturas pueden ir todavía más allá y acaso puedan tener, a ver, no espero que ahí ocurra ningún tipo de pronunciamiento militar ni nada que sea, o armado, no militar, armado, digo, lo comento no por el ejército, sino pues porque hay muchas personas con armas. Has mencionado que es legal la formación de milicias armadas en varios estados. ¿Realmente esa situación tú le ves una solución a corto plazo o puede seguir todavía en la tendencia? Bueno, a ver, dos cuestiones, ¿no? La primera, a veces la distancia también hace que cada uno comprendamos la entidad del problema, ¿no? Pero el Tea Party, lejos de ser un lobby, el Tea Party llegó a dominar en 2010 el Congreso, la Cámara Baja. Es decir, las personas el Tea Party tampoco era un partido, era como una especie de ecosistema en el que vivían diferentes elementos políticos en diferentes estados, con diferentes intereses en torno a bueno, pues a una visión conservadora de lucha contra el poder que representaba el gobierno federal, ¿no?
y contra el orden liberal, ¿no? Contra el pensamiento liberal. Léase el pensamiento liberal como pensamiento de izquierda, porque en Estados Unidos el pensamiento liberal es el de izquierda. Aquí te llaman liberal, parece que te están llamando de centro. Es un poco distinto, ¿no? O sea, el liberalismo europeo del liberalismo americano. Pero bueno. Entonces, pero no solo el Tea Party. Es decir, las tasas de criminalidad, la población carcelaria, las tasas de éxito escolar, o sea, las cifras estaban ahí. Lo que pasa que yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Una que, claro, hay un tema de acumulación, es decir, llega un momento que las cosas se van acumulando los problemas. Luego hay otro elemento que es opciones políticas que lo exacerban, no existían. Tanto republicanos como demócratas sabían que estos problemas existían ahí, que hay una fractura social, pero digamos que ninguno explotaba la fractura social en su favor. Eran relativamente precavidos al manejar esto, ¿no? Hasta que llega un momento como el Tea Party y después con Trump, que no solo es que no solvento la fractura social, que la exploto en mi beneficio. Sin tener en cuenta que explotar la fractura social es romper el país. Es romper la baraja, ¿no? Entonces, eso es otro de los elementos. Entonces, yo por eso el libro de Repaz me parece buenísimo, Las grietas de América, porque te va contando todo, ¿no? Cómo él mismo vuelve a Estados Unidos y va viendo con diferente perspectiva pues, todo el tema del racismo, todo el tema de los barrios frente a la periferia, frente al centro, en las ciudades, lo rural frente a lo urbano, el centro del país frente a las costas. Es muy, 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 muy evidente. El punto de inflexión, desde luego, es como decíamos antes, es la utilización política. La fractura social está ahí, el racismo está ahí, pero claro, llega un momento que si alguien lo quiere usar es realmente tremendamente peligroso, ¿no? ¿Puede ir a peor? ¿Se puede convertir en algo crónico? ¿O se puede...? Yo no creo que a corto plazo se pueda solventar, porque es un problema sistémico muy grave, que llevará generaciones si se quiere solventar. No veo tampoco que se quiera solventar, desgraciadamente. Creo que esto es algo que va a permanecer ahí, que no hay una voluntad de que esto sea una prioridad de solventarlo. Creo que Biden puede atemperar, puede usar la presidencia para lo que tradicionalmente ha sido, ¿no? Generar espacios, oportunidades para que esa fractura social se reduzca, para que la desigualdad se reduzca, en fin, y también para conseguir aterrizar a un país que está en crisis. Es que es muy difícil dejar de ser un imperio. Es muy difícil. Claro, esto les ha pasado a los españoles en el 18, a principios del 18, a los franceses, les ha pasado a los británicos en las dos guerras mundiales, y ahora se está pasando a los Estados Unidos. Y claro, dejar de ser un imperio, dejar de ser la primacía mundial, tiene un precio y alguien lo tiene que pagar. Si a eso le sumas una fractura social explotada como capital político, pues es una combinación. Tanto yo creo que Biden entre a no hacer ese juego político y a buscar encuentros con el republicanismo moderado, puede ser muy interesante. ¿En qué medida el republicanismo moderado sobreviva a Trump y sea capaz de tener su propia atracción y dejar de lado el radicalismo, que seguirá ahí, seguirá teniendo sus candidatos electos, etcétera, etcétera? Pues ahí está la clave. ¿Puede ir a peor? Sí, puede ir a peor. En el sentido de más disturbios, sí, puede ir a peor, sí. ¿Al punto de que haya un enfrentamiento armado? No, lo dudo, porque además tienen los mecanismos de orden y o sea, es un Estado de Derecho que si se cometen delitos, pues tiene los mecanismos para perseguir los delitos, etcétera. El FBI lleva décadas persiguiendo el supremacismo blanco, el terrorismo interior. Vamos, creo que si supiéramos todo lo que el FBI hace para prevenir este tipo de delitos, no saldríamos a la calle. Digamos, de verdad, todo esto está ahí, ¿no? O sea, no saldríamos a la calle. Ahora, puede ir a peor en el sentido de que el republicanismo moderado no sea capaz
de generar, de encontrarse en ese espacio político de consenso, y impere el trumpismo. Y el trumpismo va a seguir explotando siempre la fractura. Y explotar una fractura en una época de crisis, de vacas flacas, es una combinación mortal. Es echar, como es agua, como dicen, la gasolina, ¿no? Sí, echar gasolina al fuego. Echar gasolina al fuego, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos no va a dejar de estar en crisis. Nunca va a volver a donde estaba. Eso es así. Y la fractura social va a seguir estando ahí. Entonces, necesitamos que esa fractura social se reduzca y que se consoliden las políticas públicas necesarias para aterrizar suave. Puedes aterrizar el avión así, o aterrizar poco a poco y asumir las consecuencias de la desaparición de un imperio que te daba el control del sistema que ya no tienes, ¿no? Y donde otros compiten y te han sustituido. Le hace China, de la que hablábamos antes. Eso es así. Bueno, A mi pues juicio. sí, muchísimas gracias, Íñigo. Ya llegamos a la hora a tope, te tienes que ir. Y bueno, agradecerte de nuevo tu presencia, tus reflexiones siempre interesantes. Me ha parecido volver a recordar de nuevo el coloquio de hace poquitos años. Yo pensaba que había estado hace poco tiempo. Resulta que mirando el libro de firma, estuviste en el 16. En el 16. Qué rápido pasa el tiempo. Sí, cuando decía yo que Hillary Clinton iba a ganar. Sí. Pero Así que no me hagáis mucho caso, ¿no? Porque ya veréis que no tengo mucho tino. Igual es que te puede el corazón. Puede ser. Bueno, muchas gracias, Íñigo, y también muchas gracias a vosotros por haber venido, haber asistido y bueno, a mí me ha parecido muy interesante. Luego, si ellos ya, como tienes varios alumnos, ya te dirán lo que les ha parecido. Bueno, los que no sean alumnos igual me lo dicen más, ¿eh? No, bueno, pues ya de los alumnos yo creo que ya este año a la mayoría no les das clase, entonces igual se atreven más, tienen más libertad.